El 8 de octubre de 2019, los vecinos de la ciudad de Cape Coral, ubicada en Florida, Estados Unidos, vieron algo que les llamó sumamente la atención. En un descampado, detrás de un local de la tienda Sam's Club, unos buitres revoloteaban sin parar. Esto suele ser un indicio de la presencia de un animal descompuesto o incluso de una persona sin vida. Por ende, los ciudadanos se acercaron hacia el terreno baldío, donde debajo de unos arbustos vieron la terrible escena. El cuerpo de una mujer yacía sin vida, con la cara amoratada, la nariz rota y casi una docena de costillas fracturadas. Rápidamente llamaron a las autoridades, quienes no tardaron en conectar el caso con otro ocurrido un día atrás, en la misma ciudad. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Wade Wilson nació el 20 de mayo de 1994 en Tallahassee, Florida. Sus padres biológicos tenían alrededor de 14 años y no se sentían capacitados para criarlo. Encima, su madre tenía algunos problemas de salud mental y física. Por todas estas razones, decidieron darlo en adopción, pero el pequeño Wade no se fue muy lejos. Sus nuevos padres eran conocidos de la iglesia de sus progenitores. Sus nombres eran Steve y Candice Wilson, dos personas que todos describían como dulces y encantadoras. Además, los Wilson tenían dos hijas biológicas, que se convirtieron en las hermanas de Wade. Durante su infancia, el pequeño se mostró como alguien alegre y sumamente inteligente. Los problemas llegaron en los años de adolescencia. A las hormonas típicas de la edad se sumaron algunos indicios de bipolaridad y esquizofrenia. Wade solía decirle a su padre que sentía que alguien lo estaba espiando. Incluso llegó a pedirle que llamara a la policía, ya que estaba seguro de que había alguien en el garage de la casa. Luego de varios episodios similares, los Wilson decidieron llevar a Wade al psicólogo, pero el joven adorable ya se había convertido en todo un rebelde y no quería dejarse ayudar. Mientras asistía a Deer Lake Middle School y Ladon Childs High School, comenzó a vender drogas y también a consumirlas. Sus compañeros de la institución no lo veían como un buen chico, sino más bien lo contrario. Antes de entrar a la escuela, iba al bosque para fumar con otros adolescentes igual de rebeldes que él. Una vez dentro, se la pasaba coqueteando con chicas en vez de prestar atención a las clases, y cada vez que tenía una novia, la engañaba sistemáticamente. No respetaba a las autoridades y llegó a robarle dinero a sus compañeros. Finalmente, acabó siendo expulsado cuando lo encontraron consumiendo marihuana en el baño, luego de que se le prendiera fuego a un rollo de papel higiénico. A pesar de aquel episodio, Wade no tenía intenciones de mejorar su actitud. Les robó el automóvil a sus propios padres y desapareció durante 3 días. Cuando cumplió los 18 años, intentó reencontrarse con sus padres biológicos. Sin embargo, una vez que lo logró, no quiso establecer un vínculo sano con ellos. Lo único que hizo fue pedirles dinero para comprar sustancias. Durante aquella misma época, chocó en 3 ocasiones distintas su automóvil. Era oficial. Wade se había convertido en un joven sumamente problemático. Steve y Candice, por su parte, aún tenían esperanzas en su hijo adoptivo y querían lo mejor para él. La familia vivía en una bonita casa en las afueras, donde tenían galgos y vehículos caros. Pero a pesar de que aparentemente Wade parecía tenerlo todo, por dentro se estaba pudriendo. Así fue como llegó el 2019. En ese entonces, Wade estaba saliendo con Kaylee Matthews, pero la cosa no iba nada bien. Él era celoso y controlador, además de que consumía sustancias todo el tiempo. Kelly le insistía para que fuera a rehabilitación. Él le hacía caso,
pero a las pocas semanas volvía a consumir. Además tenía constantes cambios de humor. De un minuto a otro, pasaba de ser el atractivo y carismático chico que la había enamorado a una persona sumamente violenta. Kelly le sugirió que fuera a terapia, pero Wade hizo oídos sordos y continuó empeorando cada vez más. El 18 de febrero de ese año, mientras ambos estaban en el automóvil de Kelly, él fue más lejos. Después de una pequeña discusión, él comenzó a estrangularla mientras sonreía con maldad. Luego la empujó sobre el piso del auto, le cortó la ropa con un cuchillo y le dijo que se quedara allí. Acto seguido, la metió en la parte trasera del vehículo y la agredió íntimamente. En algún momento, Wade le mordió la cara, concretamente en la barbilla. Después de terminar el terrible acto, la amordazó, la ató con una camisa alrededor de la cara y le ató las manos y los pies con una bolsa de basura usada. Después Wade manejó durante 3 horas, con Kelly aún dentro del vehículo. Finalmente, llegó hacia un sitio donde ella asumió que se encontraría con otra mujer. Salió del coche, dejando a Kelly sola. Entonces, ella pudo zafarse de las ataduras y conducir hasta la estación de policía más cercana. Una vez allí, interpuso una denuncia por abuso. Rápidamente, los agentes le tomaron fotografías a sus moretones y los médicos le hicieron un kit de abuso. Era oficial, tenían el ADN de Wade y debían arrestarlo. Pero cuando el detective a cargo del caso interrogó a Wade, este sacó a relucir su lado más manipulador. Le dijo a la gente que a Kelly le gustaba tener intimidad desenfrenada y que todo había sido consentido. Entonces el detective volvió a contactarse con la joven. Le dijo que creía en las palabras de su novio y que ella se había buscado lo sucedido. Finalmente le indicó que la policía no podía arrestar a Wade a menos que hubiera un indicio de que volvería a atacarla. Completamente indignada, Kelly llamó a los padres de su novio y les contó lo sucedido, pero allí tampoco encontró consuelo. Steve y Candice aseguraron que Wade ya había tenido denuncias por presuntas agresiones íntimas y que siempre había salido ileso. Si la corte decía que era inocente, entonces ellos también lo creían. Kelly decidió que era el momento de huir de aquella espantosa situación. Terminó con Wade, quien rápidamente encontró una nueva novia. Su nombre era Melissa Montanez, y no tardó en recibir un mensaje de parte de Kelly, advirtiéndole acerca de la verdadera naturaleza del chico. Melissa tampoco creyó en sus palabras. Wade todavía no había mostrado aquella faceta con ella. Era encantador, seductor y buen novio, pero pronto esto cambiaría. El 6 de octubre de 2019, Melissa y Wade salieron a un bar de música en vivo. Allí el muchacho sintió la necesidad de consumir drogas, por lo que le propuso a su novia ir a casa de Jason Shepard, su amigo y narcotraficante. Ella se negó rotundamente, marchándose del sitio. Antes de irse, Wade le pidió que le dejara su automóvil, cosa que ella aceptó. Wade se quedó en el bar y entabló conversación con 2 mujeres, Christine Melton, de 35 años, y su amiga Stephanie, de aproximadamente su misma edad. Después de coquetear un rato con Christine, le sugirió el mismo plan que le había dicho a Melissa. Ellas aceptaron y los 3 se trasladaron en el auto. Una vez en la casa de Jason, fumaron marihuana y tomaron alcohol. Más tarde, fueron hacia la casa de Christine, en Cape Coral, Florida. Una vez allí, Stephanie se dio cuenta de que la química entre Christine y Wade era innegable. Decidió dejarlos solos, bajo la excusa de que tenía que levantarse temprano al día siguiente para llevar a su hijo a la escuela. Entonces Wade y Christine tuvieron relaciones. Luego ella se quedó dormida y ahí fue cuando él decidió actuar. Alrededor de las 4 de la mañana, Wade estranguló a Christine. Acto seguido, robó el auto de la mujer, dejó el de Melissa en el lugar de los hechos y manejó durante un rato. Había probado el sabor de lo siniestro y quería más. Mientras conducía por una calle de Cape Coral, visualizó a una mujer llamada Diane Reese
de 43 años. La llamó para que se acercara al vehículo y le preguntó cómo llegar a una escuela de la zona, pero todo era una burda mentira. Wade conocía todas las calles del lugar y solo quería una excusa para acercarse a ella. Una vez que Diane entabló conversación con él, sacó a relucir sus dotes de seductor. Finalmente, le ofreció alcanzarla hasta donde tenía que ir, en el automóvil robado. Diane se subió de buena fe, sin sospechar que le estaba por ocurrir algo terrible. Después de un rato, Diane notó que Wade en realidad no estaba yendo a la dirección acordada. Intentó bajarse del auto, pero él comenzó a forcejear con ella. Acto seguido, la privó de la respiración, tal y como lo había hecho con su víctima anterior. Pero no logró asesinarla. Al darse cuenta de que Diane aún estaba viva y respirando, la empujó fuera del vehículo. Entonces, la atropelló 20 veces. Esa misma noche, cuando Diane, que era madre de 2 hijos, no volvió a su casa, su familia la declaró como desaparecida ante la policía, aunque debían esperar 48 horas para comenzar a buscarla, pues creían que podría haberse ido por cuenta propia, aunque aquella teoría cambiaría rápidamente. Después de cometer los atroces asesinatos, Wade condujo hasta Fort Myers, en el auto de Christina, para encontrarse con Melissa en la casa de esta. Allí tuvieron una acalorada discusión. Ella estaba furiosa, porque él se había llevado su auto la noche anterior y había aparecido con uno nuevo, que intuía que era robado. Quería que su novio le devolviera su vehículo, pero este no parecía dispuesto a hacerlo. Entonces, comenzó a gritarle que era un desconsiderado, un estafador y un mentiroso. Wade, completamente rabioso, empujó a Melissa y comenzó a insultarla y a golpearla. Luego, la estranguló mientras le decía que no pararía hasta asesinarla y que después se quitaría él mismo la vida. Pero cuando llegó el momento de ejercer la presión final que la asesinaría, Wade pareció recobrar la conciencia, miró hacia todos lados y salió corriendo. Melissa quedó en el piso, tosiendo y malherida. Automáticamente, marcó al número de la policía y relató lo sucedido. En ese mismo instante, se enteró de que había una orden de captura para el automóvil que manejaba su novio. Al día siguiente, el 7 de octubre, el cuerpo de Christine fue hallado en el interior de su casa, sin vida. Estaba atado y envuelto en una bolsa. Además de presentar signos de lucha, resultaba evidente que la mujer había intentado defenderse de su atacante, ya que tenía las uñas rotas y hematomas internos y externos. El cuerpo fue trasladado para que se realizaran los estudios correspondientes. Christine contaba con una gran cantidad de hematomas en el rostro y el cuerpo, hemorragias en el cuello y contusiones en los pulmones, hígado, vejiga y colon, entre otras lesiones. El crimen había sido brutal e intencionado. La policía interrogó a Stephanie, la última persona conocida de Christine, con quien se le había visto con vida. La mujer les contó a los agentes acerca de Wade y de cómo los había dejado solos en la casa de su amiga. Las autoridades comenzaron la búsqueda del sospechoso. En ese mismo instante, un día después, los vecinos de Cape Coral notaron unos buitres sobrevolando alrededor de un campo detrás de un local de las tiendas Sam's Club. Al acercarse al terreno baldío, vieron la terrible escena, debajo de unos arbustos sobre los que los pájaros seguían revoloteando. El cuerpo de Diane yacía sin vida, con la cara amoratada, la nariz rota y casi una docena de costillas fracturadas. También presentaba un corte en el seno izquierdo y hematomas en ambos lados del cuerpo. Era evidente que había sido atropellada. Además, tenía las uñas rotas, señal clara de que había intentado defenderse de su agresor. No había sido un mero accidente de tránsito. En el lugar del hallazgo, los agentes vislumbraron las huellas de un auto que posiblemente le había pasado por encima a la víctima. Rápidamente notaron que aquellas huellas eran muy parecidas a las encontradas en la casa de Christine. Ya había 2 crímenes similares, ocurridos con muy poca diferencia de tiempo y en la misma zona. Solo restaba atrapar al asesino, aquel que Stephanie describió como un muchacho muy simpático y apuesto.
En ese entonces, Wade ya había huido de Florida en el auto de Christine. Llegó hasta Ohio, donde irrumpió en la casa deshabitada de Fanny y Kent Hamlin, una pareja de jubilados. Gracias a que las imágenes de su rostro ya habían aparecido en todos los noticieros, la policía no tardó mucho en dar con su paradero. El mismo 8 de octubre, lo hallaron en aquella casa que había ocupado, alrededor de bebidas alcohólicas y suciedad. Su estado era deplorable, llevaba 3 días sin dormir y estaba completamente ebrio. Quedó detenido en el instante por ser el único sospechoso de los asesinatos de Christine y Diane. Fue trasladado a la cárcel sin derecho a fianza. Semanas después, Wade rompió el silencio y habló con la cadena NBC2 desde prisión y afirmó que no había tenido ninguna participación en los casos de aquellas 2 mujeres. Le aseguró a la periodista Delia D'Ambra que Christine estaba viva y bien cuando se marchó de su casa. También relató que más tarde ese mismo día recogió a Diane, a quien, según dijo, llevó hasta una parada de autobús. Estoy de acuerdo en que sus decesos son trágicos y tristes, pero ¿me parece extraño? No, no me parece extraño, porque sé lo que he hecho y no lo hice, sentenció frente a la cámara. Durante los siguientes años, Wade permaneció recluido en la cárcel del condado de Lee, donde agregó una serie de perturbadores tatuajes a su rostro, que se sumaron a los que ya tenía alrededor del cuello. Además, siguió haciendo de las suyas detrás de los barrotes. El 30 de septiembre de 2020, intentó escapar de la prisión junto a su compañero de celda, Joseph Katz. Los funcionarios registraron su celda y encontraron que el marco metálico de la ventana había sido removido y había varias grietas en el grueso vidrio de seguridad. También se retiró un taburete de metal que anteriormente había sido atornillado al piso de concreto. Los detectives determinaron que Wade era el autor intelectual del hecho y lo acusaron de intento de fuga y conducta criminal. El 20 de abril de 2023, un K9 encontró 2 bolsas de drogas dentro de la celda de Wade. Ambas dieron positivo en metanfetamina y además contenían cigarros sueltos, narcóticos sospechosos, encendedores y pastillas. Los funcionarios revisaron las llamadas telefónicas grabadas de los reclusos y descubrieron que Wade había llamado a una tal Bonnie Wiggins, con quien habló sobre sustancias. Wade fue acusado junto con otras 5 personas por cargos relacionados con drogas. A los cargos por los asesinatos de Christine y Diane se sumaron 2 cargos adicionales derivados de estos 2 incidentes separados. Pero antes de que comenzara el juicio, el abogado de Wade presentó una moción para permitir que su cliente cubriera sus tatuajes, ya que los mismos podrían influir en la decisión del jurado. Si bien el pedido le fue otorgado, Wade se negó a maquillarse. Quería aparecer frente al juzgado, imponiendo miedo. El proceso judicial comenzó recién el 10 de junio de 2024. Durante la primera audiencia, el fiscal Garneder declaró que aquel caso se trató de asesinar por el simple hecho de hacerlo. Así dejó en claro que Wade era un asesino a sangre fría, sin ningún tipo de perdón. Ese mismo día, Internet se llenó de imágenes del acusado, donde se podían ver sus nuevos tatuajes. Destacaban una cruz esvástica debajo de los ojos, la palabra gloria en su sien derecha y la sonrisa del Joker alrededor de su boca. También tenía la palabra jaja, probablemente en referencia al mismo personaje del cómic. Si bien a muchas personas su apariencia les causó miedo, hubo otras que pensaron completamente distinto. La mayoría eran mujeres que, lejos de ver a Wade como un asesino, pensaban que era un muchacho sumamente apuesto. Incluso comenzaron a llamarlo el asesino de Deadpool, ya que compartía nombre con el personaje del cómic. El 15 de junio, mientras el juicio continuaba, Kelly Matthews hizo una serie de videos en los que habló acerca de su exnovio. Relató todas y cada una de las agresiones que él había hecho, mostrando las imágenes del ataque, donde se podía ver su labio roto. También dijo que creía firmemente en que si la policía hubiera tomado su denuncia, los asesinatos de Christine y Diane se habrían evitado. Durante las siguientes semanas,
El juicio contó con una serie de testimonios en contra del acusado. Melissa subió al estrado para afirmar que su novio había intentado ultimarla y que luego planeaba quitarse la vida. Dijo que Wade tenía dos facetas, como el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Podía ser el hombre más dulce que hubieras conocido en tu vida, pero también un monstruo. Probablemente había utilizado sus dotes de seducción para atraer a las víctimas hacia su oscuro final. Sin embargo, el testimonio que más llamó la atención fue el de Steven Tastesaka, el padre biológico de Wade. Señaló que su contacto con su hijo había sido esporádico desde que se reencontraron cuando cumplió los 18 años, pero que Wade se comunicó con él el 7 de octubre, fecha que coincidía con los asesinatos de Christine y Diane. Le relató, del otro lado de la línea, que dos personas se habían ido y que no volverían. Luego, le contó cómo asfixió a Christine después de que ella se quedó dormida y que Diane todavía respiraba cuando la atropelló repetidamente. Incluso relató que lo hizo en varias ocasiones, hasta que ella quedara como un espagueti. Antes de cortar, le dijo que se sentía genial por haberse convertido en un asesino. Steven inicialmente creyó que su hijo simplemente le estaba contando una historia, ya que era un buen narrador, aunque luego de otra llamada telefónica, comenzó a sospechar que todo lo dicho era cierto. Estaba emocionado, quería que yo sintiera lo mismo que él. Lo habría hecho otra vez, dijo al juzgado. Después de escuchar este testimonio, Wade declaró que su padre nunca lo había querido y que estaba allí para hundirlo más y conseguir unos minutos de fama. Por su parte, la defensa intentó argumentar que el acusado padecía una mente enferma debido a sus adicciones a las drogas. La fiscal Sarah Miller, por otro lado, dijo al jurado que no era creíble que una enfermedad mental hubiera llevado al acusado a asesinar a Christine y a Diane. Espetó que en el momento de los crímenes, Wade estaba bajo la influencia del poder, de la lujuria, del control y del odio. Recalcó que ambos asesinatos fueron especialmente atroces y crueles, demostrando una absoluta indiferencia hacia la vida de las víctimas. Posteriormente, 10 de los 12 miembros del jurado en el Tribunal del Condado de Lee votaron a favor de enviar a Wade al corredor de la muerte. Durante la lectura del veredicto, el comportamiento aparentemente presumido y sonriente del acusado se volvió viral en TikTok. Cada vez sumaba más y más fanáticas. El 3 de julio, el equipo legal de Wade presentó una moción solicitando un nuevo juicio o una absolución. La sentencia, que estaba originalmente programada para el 23 de julio, se pospuso debido a aquel pedido. Entonces la defensa llamó a un testigo experto, el psiquiatra forense Mark Mills, que afirmó que Wade parecía algún tipo de trastorno psicótico. A pesar de eso, la moción de absolución o de un nuevo juicio fue denegada el 15 de agosto. Finalmente, el 27 de agosto de 2024, Wade fue sentenciado a la pena capital por un tribunal de Florida. El juez Nicholas Thompson expresó que la evidencia mostraba que los asesinatos fueron atroces, crueles, y que el segundo asesinato, el de Diane, fue frío, calculado y premeditado. Al escuchar estas palabras, Wade no mostró emoción alguna, causando furor nuevamente en las redes sociales. Después de la audiencia, el padre de Diane, Félix Ruiz, comentó al medio Fox News: "Esto no es el final es cuando el acusado tome su último aliento y estaré allí en la ejecución. Esa es una promesa". A pesar de todo lo ocurrido, los padres adoptivos de Wade publicaron una carta donde decían que más allá de los crímenes, seguían considerándolo su hijo y que lo amaban, y no eran los únicos que sentían cariño por él. Decenas de mujeres alrededor del mundo manifestaron en redes sociales que Wade había sido juzgado por su apariencia y que merecía una segunda oportunidad. Realmente creían que el hecho de que Christine y Diane se hubieran ido con él respondía a su gran atractivo. Incluso lanzaron una campaña para defenderlo de la pena capital
y le escribieron decenas de cartas, generando un fenómeno parecido a lo ocurrido con el asesino Ted Bundy. Actualmente, Wade se encuentra en el corredor, esperando la resolución de los 2 cargos adicionales por intentar escapar de prisión y por tráfico de drogas. Una vez que se solucione eso, podrá elegir, al igual que el resto de los condenados en Florida, entre 2 métodos de ejecución. Por un lado, mediante inyección letal, por el otro, por electrocución. Si elige esta última, debe realizar una solicitud por escrito al director de la prisión dentro de los 30 días hábiles. Si se confirma la pena capital, Wade se unirá a una lista de los 276 hombres condenados a muerte en la institución correccional Union, en Reeford, cerca de la ciudad de Jacksonville. A pesar de que Wade finalmente pase a otro plano, la realidad es que nada le devolverá la vida a Christine y Diane. Sus familias no solo deben cargar con el inmenso dolor de sus fallecimientos, sino también con los mensajes de miles de internautas que aseguran que el asesino es muy atractivo para sufrir la pena capital. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esa gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.